Bueno, vamos a empezar con toda esta polémica también tras el nombramiento del presidente Gustavo Petro como gestor de paz al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, pero vamos a analizarla con la voz de su asesor, del asesor en estos temas de sometimiento a la justicia, de la intención de ser gestor de paz. Pero antes, recordemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter. Conéctense ya para que ustedes puedan ver todos los detalles. Dijo el presidente Petro: el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad de las haciendas entregadas, en parte se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo. Muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz, he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz. Jenny Angarita, y esto por supuesto provocó revuelo, pero además provocó una reacción ya de Salvatore Mancuso. ¿Qué fue lo que dijo? Andrea, como usted lo menciona, el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, les envió un audio a sus excompañeros de ese desaparecido grupo paramilitar que permanecen recluidos en las cárceles del país y que están liderando las mesas por la paz. En él, que además les pide que aprovechen la oportunidad que el presidente de la República, Gustavo Petro, les está dando con la reanudación de las negociaciones de Ralito. Fue una grabación de 1 minuto 48 segundos donde Mancuso señala que es una oportunidad única para todos, incluso para las víctimas. Escuchemos lo que dijo. Más allá del nombramiento, la noticia más relevante para nosotros es la reanudación de las negociaciones de Ralito. Esa decisión del presidente nos pone de nuevo en el centro del escenario político y de manera directa en la agenda de la paz total. Quiero decirles que esta es una oportunidad única, no la desaprovechemos. Es por el bien del país, de las víctimas, de la reconciliación, por el derecho que nos asiste de recuperar nuestros derechos plenos y de rehacer nuestras vidas. Es por eso que quiero decirles que reconozco y me sumo a todos los esfuerzos que ustedes vienen haciendo en este sentido. Es importante también señalar que él dijo que respalda todos los movimientos que se han desarrollado desde las cárceles del país. Es decir, Andrea, todo lo que se relaciona con las mesas de paz, no solamente la de Cómbita, sino también la de La Picota y la de otras cárceles como la de Itagüí. Muchas gracias, Jenny. Y frente a esta posibilidad que se abre de que como gestor de paz pueda quedar en libertad si llega a Colombia, se pronunció el fiscal general, quien ha sido muy fuerte, incluso con otros pronunciamientos de Claro, Salvatore Mancuso. ¿Qué dijo Mauricio? pues dijo prácticamente que mientras se le nombre como gestor de paz, él debe continuar cumpliendo con la justicia todos sus compromisos, es decir, los llamados que tiene por la justicia ordinaria, por justicia y paz, también por la jurisdicción especial para la paz, en dado caso que él continúe vinculado a esta justicia transicional. Él dice que lo que aquí implica que es, que no importa que tenga, él puede ser gestor de paz, pero en el caso de tener un carácter político sí podría obtener la libertad, como ha pasado con el caso de los exintegrantes del ELN o también de las disidencias de las FARC. En ese caso, él podría obtener la libertad, pero para el fiscal, en este caso, como las Autodefensas Unidas de Colombia no tenían carácter político, según él, y que eso ya lo ha dicho la Corte, lo han dicho también en otros escenarios, también en Justicia y Paz, entonces que en ese caso, Salvatore Mancuso debería continuar en la cárcel y respondiendo de la justicia. Pero es un interrogante, Andrea, que se ha venido haciendo durante las últimas horas, porque algunos consideran que sí puede quedar en libertad, otros dicen que no. Eso es lo que vamos a debatir y lo que nos va a explicar ahorita el abogado, el asesor. Pues justamente quiero saludar a Juan Carlos Villamizar. Él es director de UMAIN, una consultoría en justicia transicional y restaurativa. Él ha sido asesor de Salvatore Mancuso. Recuerdo usted, Mauricio, en esa audiencia única de verdad que fue trascendental, y también él hace parte del equipo asesor de la mesa técnica que anunció el presidente para el cierre de la negociación de Ralito, de esta mesa Sí, que se claro. está diseñando. Juan Carlos Villamizar, gracias por estar con nosotros aquí en Sigla W en Digital. También. Hola, buenas tardes, Andrea. Un saludo a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, Juan Carlos, empecemos con la primera pregunta que quiero hacerle. Se nos está devolviendo un poquito el sonido ya. ¿Qué le responde al fiscal general de la Nación? ¿O hay muchas dudas referente a que si Salvatore Mancuso quiere ser gestor de paz es porque quiere buscar su libertad, si él podría quedar libre en Colombia o no? Hay un poco de confusión al respecto. Empecemos por ahí. ¿Cuál sería la respuesta al fiscal general? Bueno, no es una respuesta. Yo creo que efectivamente hay confusión, es un tema muy complejo.
los exintegrantes de la SAUCE tienen un tipo y un rol que no está completamente definido, pero gran parte de la respuesta está en el tuit del presidente de la República en el que hace esta designación, sobre todo porque el fondo de este asunto es que hay un proceso de negociación, hubo un proceso de negociación que se inició con el gobierno de Uribe y que nunca fue cerrado, no fue suscrito, quedó a medias. Gran parte de los acuerdos y de los compromisos del Estado no se cumplieron. Y el efecto de esos incumplimientos fue el rearme de gran parte de estos exintegrantes de las autodefensas. Es decir, nosotros estamos reciclando unos conflictos territoriales que tienen su causa en una negociación mal realizada e incumplida por el Estado colombiano. El presidente de la República, en el discurso que dio en el Congreso de la República, en la apertura del segundo periodo legislativo, fue explícito en decir que la paz era una política de Estado y que si el Estado incumplía, pues el país veía las consecuencias. Eso pasó con Ralito. Y lo que está haciendo el presidente es honrar la palabra en el sentido de convertir la paz en una política de Estado y de decirle a los ex integrantes de las autodefensas que asume la responsabilidad pendiente y que va a dar fin, buen término, a ese acuerdo. Ese fin tiene que ver con ajustes por parte y parte, por supuesto. Habrán cosas que los ex integrantes de las AUC van a tener que ajustar y justamente para eso estamos trabajando con la Oficina del Alto Comisionado para constituir esa mesa técnica Sí. que al final de cuentas termine con Juan esa Carlos, negociación. ¿qué significa ser gestor de paz en el caso de Salvatore Mancuso? Y la gran pregunta y la que todos nos hacemos es qué va a pasar con las víctimas, porque hay muchas víctimas todavía de Salvatore Mancuso que no han obtenido la verdad, tampoco se les ha dado ni justicia ni reparación frente a todos estos casos. Y hoy el fiscal hablaba de un poco más de 38.626 hechos delictivos que se le imputaron a Mancuso, de los cuales más de 20.000 han sido en los últimos años. ¿Qué va a pasar con con esas víctimas, con esas personas que buscan la verdad de lo que pasó con sus familiares? Mire, no conozco otro sistema de justicia donde se haya aportado tal nivel de verdad como en Justicia y Paz. En el caso de Salvatore, que no es el único, en el caso de la mayoría de todos los comparecientes, excomandantes de las autodefensas, llevan compareciendo ante Justicia y Paz desde el 2006-2007. En el caso de Salvatore lleva más de 3.000 días consecutivos compareciendo ante este sistema de justicia. Todos los días tienen audiencias, todos los días tienen que hacer aportes, todos los días tienen diferentes tipos de diligencias. El aporte ha sido constante. Un aporte a diferentes sistemas de justicia, al sistema de justicia norteamericano, al sistema de justicia de la ley 975, Justicia y Paz, ahora en su solicitud de comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz que todo el país dio en la audiencia única de verdad, ante la justicia ordinaria. Es decir, aquí hay una participación activa y constante durante todos estos años, en donde la verdad se ha convertido en cientos de compulsas de copias en la justicia ordinaria, en el desmonte de lo que se llamó la parapolítica y en la primera política pública de víctimas. Recuerde que la ley 1448 es una ley que surge de este conglomerado Sí. de rutas que salieron del primer sistema de justicia transicional cuando la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Bueno, no quedó muy claro, bueno, qué va a pasar con las víctimas, pero sí también hay otra pero se lo preocupación. digo, pero permítame, se lo digo claramente. Sí. Y en eso tiene toda la razón el fiscal general de la Nación. Tiene toda la razón. Y es lo siguiente. Él tiene que seguir compareciendo ante los sistemas de justicia, tiene que seguir cumpliendo con sus obligaciones, como todos los gestores de paz. La figura de gestor de paz suspende órdenes de captura, pero no genera ningún tipo de amnistía. Eso es falso.
él tiene que seguir compareciendo y ¿Y tiene que seguir respondiendo ante lo las hará en víctimas. libertad? Porque se dice que él llega al país y de una vez quedará libre. Bueno, falta conocer la resolución y las decisiones que tome el gobierno, y yo creo que esto será materia de discusión con el gobierno nacional en Sí, su momento. estamos hablando con el asesor de Salvatore Mancuso en todos estos temas que lo ponen en el protagonismo de la opinión pública por ser gestor de paz. Juan Carlos, yo quiero preguntarle por esa decisión que incluso se conoció en las últimas horas que nos contaba nuestro compañero Rafael Aristizábal, y es que Justicia y Paz deja en firme la orden de captura y extradición contra Salvatore Mancuso. Y aquí se empieza a ver tal vez como un choque de trenes, o qué pensar o cómo catalogar esto, porque por un lado el gobierno hace este anuncio, no se sabe con qué implicaciones para la libertad o no de Salvatore Mancuso, pero al mismo tiempo se pronuncia Justicia y Paz, se pronuncia la JEP, se pronuncia el fiscal general. ¿Qué opina frente a esta nueva pronunciamiento de Justicia y Paz? Bien, antes que nada importante, aquí hay todo un marco jurídico que le permite al presidente tomar este tipo de decisiones. Y hay algo en particular, porque lo que decía el fiscal esta mañana hacía referencia a la ley 2272 del 2022 y decía pues que en este momento Mancuso o otros exintegrantes de la autodefensa no cabrían en este marco jurídico. Pero es que no es el único. Mire, hay un artículo que es el artículo 61 de la ley 975 de 2005. Este artículo faculta al presidente de la República para que pueda solicitar una serie de competencias para suspender condicionalmente la pena a personas, a miembros de grupos armados organizados con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios. Pero este artículo es reglamentado por el decreto 1175 del 2016. Esto es lo clave. Y mire, se lo voy a leer rápidamente textualmente porque esto le puede contestar al fiscal y a quienes están preocupados por saber si hay un marco jurídico para Mancuso o para cualquier excomandante de la SAUCE. El gobierno podrá, ojo con esto, el gobierno podrá otorgar a miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley que considere que pueden contribuir con su conocimiento y experiencia a la estructuración de procesos de paz o de estrategias para acercamiento con grupos organizados al margen de la ley. Las medidas y condiciones necesarias para facilitar su tarea. El artículo sigue, pero pues es un artículo, es el artículo 5 del decreto 1175 que está completamente vigente. Por lo tanto, esto es una cuestión de interpretación. Yo creo que aquí sí hay una voluntad política para que estas personas puedan aportar su experiencia para lograr la agenda de la paz total, pues es cuestión de ponerse manos a la obra y trabajar para ello. Juan Carlos, según entiendo entonces, pues si bien hay en marcha unas decisiones de Justicia y Paz que todavía sigue su curso después de tantos años, si Salvatore Mancuso también está dando un aporte de verdad a la JEP, ¿primaría las decisiones del jefe de Estado, en este caso del presidente Gustavo Petro, respecto a esa posibilidad de ser gestor de paz y si esto implica tener libertad o no? Claro, los sistemas de justicia, obviamente, en un país donde hay división de poderes, pues tienen toda la autonomía para tomar todas las decisiones. Sin embargo, a la luz de este marco jurídico, de toda esta estructura, son muchos decretos que podrían sustentar esta figura. Si el presidente toma la decisión que Mancuso, Jorge 40 o Carlos Mario Achay, cualquiera de ellos, tenga un rol en un proceso de negociación, lo puede hacer, tiene la autonomía para hacerlo a la luz de estos decretos, lo puede hacer. Bien, quiero mostrarle el trino que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez respecto a Salvatore Mancuso, donde dice: estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Él estamos viendo en YouTube en W Radio Colombia. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación. Deberían dar el mismo estatus a otros como Jorge 40 con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco, a ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan. ¿Por qué insiste el expresidente que está mintiendo Salvatore Mancuso y que por lo tanto está habiendo cierto tipo de discriminación y lo cataloga de grave? Es grave que mienta. Pues aquí lo grave es que el expresidente Uribe haya diseñado un proceso de desmovilización de
alrededor de 35.000 combatientes y los haya dejado en el limbo, que haya adelantado unos procesos de extradición que cortaron la verdad, que hicieron un daño a las víctimas, que impidieron que el primer sistema de justicia transicional en Colombia se desarrollara fluidamente, que nos tiene ahora con una ley, la Ley de Justicia y Paz, con un sistema absolutamente dilatado en el tiempo, que perdió su carácter restaurativo, yo creo que nunca lo tuvo, que se volvió una justicia paralela. Y bueno, obviamente el expresidente tiene gran responsabilidad en todo esto, gran responsabilidad en todo esto. Sobre Jorge 40, claro que debería tener Jorge 40, por supuesto, un estatus parecido. Yo creo, mire, yo creo que todos estos excomandantes que llevan 15, 17, 19 años en la cárcel, ahora tendrían otra forma de contribuirle al país y a la agenda de la paz total con su experiencia y desde la institucionalidad, que eso es lo que está pasando con Salvatore y que ojalá pasara con otros excomandantes, por supuesto que sí. Abogado Juan Carlos, yo quisiera preguntarle por ese preludio, por eso que pasó antes de que llegara ese nombramiento a Mancuso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las conversaciones que tuvo quizás Mancuso con el presidente? ¿Por qué se llegó a esa decisión? ¿O la sorpresa llegó con el trino del presidente? ¿No sabían nada? Cuéntenos un poquito qué pasaba antes en esa comunicación en Mancuso-Gustavo Petro. Bueno, aquí ha habido en efecto, todo un diálogo largo, un diálogo que no es exclusivo de Salvatore, un diálogo que se dio de los ex comandantes de las autodefensas con diferentes instancias del gobierno nacional. Es un diálogo largo, un diálogo propositivo que busca sobre todo ajustar ese proceso de desmovilización que por haberse hecho de esa manera terminó en el rearme de gran parte de esas estructuras. ¿Qué son los gaitanistas? ¿Qué son todas estas organizaciones armadas con las que ahora el Estado colombiano está tratando de buscar una salida? Pues son el producto de una mala negociación y un incumplimiento del Estado. Por lo tanto, aquí se han dado una serie de conversaciones en las que hay unos compromisos de fondo. Uno de ellos, Mancuso y cualquiera de ellos, le sigue respondiendo a las víctimas. Tienen que seguir haciendo aportes a la verdad, a pesar de que ya se llevan años en ese proceso y seguirán compareciendo en la perspectiva de la reparación y de la no repetición. La figura de gestor de paz para cualquiera de ellos lo que busca es que nada de esto se vuelva a repetir en el país. Es que si nosotros como sociedad estuviésemos de acuerdo en eso, estas figuras serían lógicas, que estas personas no estén perdiendo su tiempo en un centro penitenciario, sino que estén aportando todo lo que usaron en un momento dado para Sí. hacer la guerra y hacerle tanto daño a este país, para resolver ese problema y garantizar que esto no se repita. Sí. Quiero preguntarle por algo que también genera confusión y es que en esa decisión, en ese anuncio de justicia y paz, donde se negaba la libertad de Salvatore Mancuso y se ordena investigar al juez que le dio ese beneficio, uno no entiende nuevamente, no es tan claro porque si él está en Estados Unidos, cómo un juez aquí en Colombia le da ese beneficio de libertad y por qué justicia y paz dice que no puede salir en libertad. ¿Qué va a pasar entonces con esto? Tal vez choque de trenes, insisto yo, pero desde la defensa de Salvatore Mancuso, ¿cuál es el camino a seguir? Bueno, yo no soy el abogado de Salvatore Mancuso, ¿no? Nosotros hacemos una asesoría en todo este proceso político que se lleva con el gobierno colombiano. Sin embargo, pues es evidente que hay un choque de trenes, que Justicia y Paz es un sistema de justicia muy criticado en este momento, muy cuestionado en este momento, porque dilató los procesos, porque no tiene una fecha de cierre, porque dejó de ser transicional y se convirtió en una justicia paralela. Sin embargo, eh, entra a la Jurisdicción Especial para la Paz, Mancuso se presenta a la Jurisdicción Especial para la Paz bajo un criterio. Permítame explico esto que es muy importante, porque la gente dice, pero si ya está diciendo todo en Justicia y Paz, ¿para qué se presenta ante la JEP? Es que la JEP tiene otros criterios que corresponden a,
a buscar patrones de macrocriminalidad y juzga a otros actores, en este caso a la fuerza pública, que no era competencia de Justicia y Paz. Y por eso él toma la decisión de presentarse. Y le doy un ejemplo de todo esto. Hay parte de las verdades que están en sentencias judiciales de Justicia y Paz que no alcanzan, que no son integrales, que no recogen toda la verdad de cuál fue el rol, por ejemplo, de integrantes de la fuerza pública. Esa parte de la verdad que faltaba aportar o que se aportó y que se quedó en los expedientes de Justicia y Paz o en los anaqueles de la Fiscalía es la que se está aportando a la Jurisdicción Especial para la Paz como una verdad novedosa. Hoy, coincidencialmente hoy, salió la noticia de que Justicia y Paz Sí. confirma las órdenes de captura, ¿no? Ujú. Y bueno, justamente, y le dice a la JEP que no, que lo que está diciendo Mancuso ante la jurisdicción no es novedoso. Eh, a la JEP se le aportó una matriz de verdad en la que aparece puntualmente cuáles son aquellas verdades que son novedosas bajo el criterio Ujú. de la misma Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? Sí, Que es complemento de verdades que se dieron en Justicia y Paz. sí. Le voy a dar un ejemplo, las fosas en la frontera, De lo que en el estaba hablando Catatumbo, en Mancuso, Venezuela, ajá, de lo que está recientemente ante la JEP. hablando exactamente, de lo que está hablando Mancuso ante la gente. Mire, eh, la referencia sobre las personas desaparecidas en Venezuela aparece en la sentencia del bloque Catatumbo, la sentencia de la doctora Alexandra Valencia. Ujú. Sin embargo, la referencia es de menos de media página. En esa sentencia no aparece el papel de militares que colaboraron con esto y otra serie de detalles que son importantes para un proceso que tenga un enfoque restaurativo. Sí, Pues esa es una verdad novedosa que Mancuso va a aportar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa es la gran sí. relevancia. Yo no veo un choque de trenes. Aquí el centro tienen que ser las víctimas. Si el problema es de egos, si el problema tiene que ver con otro tipo de cosas, bueno, eso lo tendrán que determinar los Sí, abogados en el proceso Juan judicial. Carlos. Pero, sí. Sí, quiero hacerle una pregunta final respecto a eso que usted dice, porque incluso aquí hemos tenido declaraciones de lo que dijo Salvatore Mancuso sobre el Ujú. caso Fedegan, de otro material que se ha archivado sobre los militares y que no pasó nada en la fiscalía. Y uno se pregunta por qué no compulsaron las copias, qué pasó con esas investigaciones. Para usted, ¿hay actores políticos, hay personas, incluso dentro de la fiscalía, hay funcionarios que le tienen miedo a lo que pueda decir Salvatore Mancuso? ¿Quién le tiene miedo a la verdad que pueda tener Salvatore Mancuso y que está dispuesto a seguir contándola y ahora como gestor de paz? Bueno, yo supongo que hay obviamente sectores de este país que le tienen miedo a toda esta verdad, en general a la verdad de lo que fue el capítulo de las autodefensas en Colombia, de su incidencia y el contubernio con sectores de la clase política y empresarial, por supuesto que sí. Pero es que gran parte de esta verdad ya se dijo en Justicia y Paz. La pregunta es por qué esto está dormido, está guardado en los anaqueles de la Fiscalía General de la Nación, por qué no se procedió a compulsar copias. Aquí hay preguntas gruesas sobre el funcionamiento de algunas instituciones del Estado para no generar estos tipos de impunidad. Pero si ustedes van y revisan las miles de horas de audiencias de todos estos jefes exparamilitares ante Justicia y Paz, verán que los aportes son significativos. Yo le digo algo, Sí, la mesa técnica que se va a constituir con la oficina del alto comisionado, se lo adelanto, va a sí, sacar el primer informe integral de la desmovilización de las autodefensas que va a contener todo este punto. sí. Cómo fue la entrega de bienes, cómo ha sido el proceso de reparación a las víctimas, cómo ha sido el aporte a la verdad, pero también cuántos integrantes de las autodefensas han sido asesinados en estos años, van más de 4.500 y nadie dice nada al respecto. Ujú. eh, ¿Cuál ha sido el proceso penal y cuántas personas siguen en la cárcel después de 15, 17 o 19 años de cárcel? En fin, Sí. este informe se le va a entregar al presidente de la República y va a ser el punto de partida para cerrar la negociación de Santa Fe de Raleigh.
Esa es una noticia importante, Mauricio, así que estaremos pendientes porque recordemos que Juan Carlos Villamizar es además asesor de este diseño de la mesa técnica que anunció el presidente Petro para el cierre de la negociación de Ralito, que cumple 22 años, ese pacto perverso entre paramilitares y políticos, y por eso se habla ahora de la verdad que tiene Salvatore Mancuso. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W y quedamos pendientes del pronunciamiento más a profundidad de Salvatore Mancuso respecto a su nombramiento como gestor de paz. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a la mesa de trabajo y a los oyentes.